En esta lección os voy a hablar de las diferencias entre un guión bien preparado y estructurado o la improvisación. En el podcasting puede haber un gran contenido de improvisación. Tiene sus cosas buenas, desde luego, pero es posible que te olvides de datos relevantes que puedan ser importantes para tus oyentes. Una de las características del podcast es la cercanía con el oyente. Se dice que en radio se les habla a los oyentes de usted y en el podcast se les habla de tú. La improvisación va a dotar de naturalidad a nuestras emisiones, lo cual va a generar una mayor relación de confianza con tus oyentes. Tenemos que hacer que nuestros oyentes se sientan cómodos dentro de nuestra metafórica casa. Tenemos que conseguir que participen, interactúen de alguna manera con nosotros, ya sea a través de comentarios en alguno de nuestros podcasts, o criticándonos, o dándonos sugerencias, o simplemente dándonos la enhorabuena por lo bien que lo hemos hecho. Si consigues que el oyente comente y dé muestras de familiaridad, estás por el buen camino. Pero es cierto que en ocasiones elaborar un guión tan bien estructurado puede hacer que perdamos naturalidad a la hora de hablar con nuestros oyentes. No utilizaremos posiblemente las mismas palabras si estamos leyendo un guión que si estamos improvisando, y esto puede generar un mayor distanciamiento con nuestros seguidores. Personalmente, creo que siempre deberíamos dejar una parte dedicada a la improvisación. Dar rienda suelta a tus expresiones, a tus chascarrillos y que el oyente note que detrás del micrófono hay una persona. Debo admitir que en mi caso tengo podcasts bien estructurados con un guión y otros que dan un poco más de margen hacia la improvisación. En el caso de mis podcasts de series de La Factoría La Constante, nos preparamos, una estructura de cada uno de los capítulos que vamos a realizar, pero gran parte de la información de la que nosotros vamos a hablar, de la que nosotros vamos a transmitir en nuestros podcasts, es improvisada. Viene evidentemente detrás de un estudio que hemos realizado durante esa semana del tema en cuestión. No somos el podcast más escuchado sobre series, pero sí contamos con una comunidad bastante grande de oyentes que destaca sobre todo nuestra conexión entre los integrantes de nuestros podcasts. Eso hace que nuestro principal atractivo no sea el dominar las series al dedillo, sino conseguir que nuestros oyentes se sientan cómodos y partícipes de nuestro proyecto. En mis experiencias en radio me he encontrado con todo tipo de guiones, algunos de ellos incluso tan estructurados y tan preparados con hola, buenos días. Pero esto no significa que en la radio tengamos peor memoria que en el podcast o que en otros ámbitos laborales, sino que en la radio debemos ajustarnos a un horario estipulado. Por otro lado tenemos la improvisación. Aquí pueden salir cosas magníficas, pero es muy importante que sepas qué contar, cómo contar y que tengas una buena capacidad de improvisación. Es cierto que este tipo de podcasts no suelen estar especializados o hiperespecializados en una temática, sino que suelen estar más asociados al entretenimiento. El programa de radio Nadie sabe nada es un buen ejemplo de ello. Dirigido por los humoristas Andreu Buenafuente y Berto Romero, ha conseguido récords de audiencia, es uno de los podcasts más escuchados en España e incluso ha ganado el premio Ondas. En nuestro proyecto final con el podcast de Cristina, lo que hemos hecho es dotar al guión de algunas partes de improvisación. Es decir, se ha preparado los temas más importantes y más impactantes para mantener enganchado al oyente, pero ha dejado parte de su podcast a la improvisación para dotar de mayor naturalidad a lo que ella está desarrollando. Ahora que ya conocemos las diferencias entre el guión bien estructurado y la improvisación, vamos a preparar nuestro equipo.